Bueno, ha llegado el momento que todos estamos esperando y hoy tenemos un invitado muy especial que nos viene desde la Argentina. Es su primera vez con nosotros aquí en Desayunando Juntos y él nos trae el tema Un trabajo perfecto. El doctor Werner Arnolds. Él es médico especialista en medicina interna, pero también es autor del libro Revoluciona tu salud. Con ustedes, él ya lo explicará. Con ustedes, el doctor Werner Arnolds. Doctor, el tiempo es suyo. Adelante. Susana, buen día a todos. Un gusto estar con ustedes. A ver que voy a compartir acá el PowerPoint. Hay un tema que me ha llamado mucho la atención. Realmente cuando uno más investiga, cuando uno más estudia lo que es la biología, lo que es la vida, cómo Dios ha creado la vida, más podemos observar ese trabajo perfecto de Dios. Y me gusta mucho este versículo del libro de Eclesiastés, que dice: como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Obviamente que este versículo fue escrito hace, si no me equivoco, cerca de 3000 años, estoy en duda ahora, cuando fue Salomón, no sé cuántos años tuvo Salomón, pero en aquel momento no se sabía todo el tema del embrión, cómo se formaba, pero hay muchas cosas que con toda la tecnología actual no se saben. Y eso es lo asombroso, o sea, realmente Dios ha creado cosas que son increíbles. Y les voy a contar simplemente algo que por ahí ya lo conocemos, pero es lindo recordarlo y eso a mí me ha servido para tomar decisiones en cuanto al cómo me alimento, sobre el estilo de vida. Conocer esta información ha sido útil para mí. En el año 1954, la doctora Rebecca Gershman, ella era una bioquímica argentina, trabajaba en Estados Unidos, hizo investigaciones con ratones y en esas investigaciones ella ponía a los ratones en como una pecera, pero le daba más oxígeno de lo normal, ¿sí? Actualmente nosotros tenemos en el aire un 21% de oxígeno y ella le daba un porcentaje mayor de oxígeno. ¿Saben lo interesante? Que ella demostró que el oxígeno produce envejecimiento y cáncer. Imagínense ustedes, y eso lo publicó, hay varios trabajos científicos este, donde hay varias publicaciones que ella hizo, que las tengo, esas publicaciones, es lindo leerlas y son bien fáciles de entender, o sea, son muy lógicas. Y ella demostró eso, justamente que el oxígeno produce envejecimiento y cáncer. Obviamente que la ciencia en aquel momento, año 1954, la criticó muchísimo, porque ¿cómo el oxígeno va a producir cáncer? Es una cosa que no tiene lógica, porque nosotros sabemos muy bien que si nos falta oxígeno nos morimos. Entonces no tenía o sea, directamente la criticaron muchísimo por esa idea innovadora, ¿sí? Y en el año 1969, dos investigadores de Estados Unidos descubrieron una enzima que se llama superóxido de mutasa, y justamente esa enzima es para protegernos del oxígeno. Entonces empezaron a pensar, ¿cómo que necesitamos protegernos del oxígeno? Si el oxígeno es bueno. Y ahí se acordaron de Rebecca Gershman, y a partir de ahí empezaron a hacer más investigaciones y se demostró claramente que el oxígeno es un elemento que puede producir más enfermedades. Esto no es, quiero aclarar antes de seguir con el tema, que no es para que dejen de respirar ahora, es muy importante que sigan respirando mientras seguimos dando el tema. Justamente por las investigaciones, por todo lo que descubrió Rebecca Gershman, más adelante fue candidata al premio Nobel, pero por un tema de salud de ella, la familia misma decidió no exponerla a los medios y entonces se decidió retirar esa candidatura al premio Nobel, pero realmente el descubrimiento de ella fue muy importante. ¿Y por qué el oxígeno es un elemento que produce cáncer? Porque el oxígeno justamente es un radical libre. Y el radical libre es una molécula que es como desequilibrada, ¿sí? Y ese desequilibrio es lo que produce reacciones. Fíjense ustedes, yo tengo acá en mi casa, tengo una reja en el patio,
¿sí? Y esa reja está toda pintada con pintura antioxidante. Si en algunas partes de la reja se ha saltado la pintura y se está oxidando, y ese que se está oxidando a la reja de mi casa es porque se oxida con oxígeno que está en el ambiente, ¿sí? O sea que el oxígeno produce reacciones, ¿sí? Y esas reacciones son muy importantes. Entonces, quiero aclarar un temita. Están las moléculas que son como desequilibradas, que son los radicales libres, y después hay otras moléculas que son más estables, que no tienen ese desequilibrio, pero ese desequilibrio es indispensable para la vida. Y ahora vamos a hablar un poquito más de eso. Y justamente, así como yo pinto las rejas de mi casa con pintura antioxidante, están los antioxidantes. Ahora vamos a hablar del tema. Están los antioxidantes y, y los antioxidantes son los que nos protegen de los radicales libres. ¿Saben que nosotros, cuando prendemos un fuego, cuando si yo voy a un campamento y prendo un fuego, esa reacción que se produce en el fuego es la reacción del oxígeno quemando la madera? Pero en realidad el oxígeno reaccionando con el carbono de la madera y precisamente con las moléculas de glucosa. Entonces, justamente fíjense que la madera, es interesantísimo esto, la madera son todas moléculas de glucosa. No sé si sabían ustedes que la madera son todas moléculas de glucosa. Si yo me como una madera, un pedazo de madera, son todas moléculas de glucosa. Por eso es que los castores comen glucosa, por eso es que hay tantos, por ejemplo, una vaca que come pasto seco, ¿sí? Son todas moléculas de glucosa eso. Y en cambio, cuando yo como un pedazo de pan, como un pedazo de papa, de camote, también son moléculas de glucosa, pero tienen una unión distinta entre molécula y molécula de glucosa. Y esto, nosotros cuando tragamos el pan, hay enzimas que tenemos que hacen que esto se desarme muchas moléculas de glucosa y nos alimentamos con el pedazo de pan. Pero en cambio, los castores, hay animales, las vacas que comen pasto seco, tienen bacterias que rompen esta molécula de glucosa y de esa manera pasa a ser, ellas se pueden alimentar con pasto seco, ¿no? Entonces el tema viene por ahí. Fíjense que habíamos hablado anteriormente del fuego, que el fuego justamente es una reacción química entre el oxígeno y la glucosa. Y acá también vemos que la madera tiene glucosa, nuestro alimento tiene glucosa. Y esto es todo un ciclo en que, fíjense qué maravilloso esto, ese fuego libera dióxido de carbono, es una reacción en la que se forman moléculas de dióxido de carbono. El dióxido de carbono está en el aire. Los árboles, las plantas, absorben ese dióxido de carbono, liberan el oxígeno porque el oxígeno no lo necesitan y se quedan con el carbono, y en los árboles hacen todas moléculas de glucosa y se va transformando ese árbol, va creciendo y el árbol se hace todo de carbono, pero ese carbono lo obtiene del aire, del dióxido de carbono. Nosotros comemos el carbono de los árboles, de las plantas, entonces reaccionamos dentro de las mitocondrias, que son una parte de nuestra célula, una parte muy importante. Y en las mitocondrias se hace lo mismo que si se prendiera fuego la glucosa con el oxígeno, ¿sí? La misma reacción. Tiene otras complicaciones que son más interesantes porque realmente Dios ha hecho algo maravilloso de poder reaccionar la molécula de glucosa, producir energía, ¿sí? Dentro de una célula, reaccionando con el oxígeno. Eso es algo muy, muy interesante. Fíjense que esto que estoy mostrando acá es una célula, ¿sí? Una parte de la célula es esto que está acá, que son las mitocondrias. Voy a mostrar otra foto, esta acá serían las mitocondrias, ¿sí? Acá hay una foto con microscopio de barrido. Y las mitocondrias es donde se produce esa reacción oxígeno, glucosa, ¿sí? Y esa reacción produce energía y produce calor. Y estas mitocondrias realmente tienen un nivel de complejidad tan elevado que los científicos, es más, hasta tienen un ARN propio. Los científicos, pensando, dicen, ¿cómo es posible que haya un elemento tan complejo dentro de las células? Entonces, los evolucionistas han decidido que las mitocondrias son bacterias que se incorporan a las células y que hacen una simbiosis. Esas bacterias viven dentro de las células y de esa forma
están ahí dentro. O sea, esa es la conclusión de los evolucionistas. Fíjense que no tiene ninguna lógica porque, ¿y de dónde salió esa bacteria? Es lo que yo quisiera preguntar. O sea, qué hermoso, qué confianza me da a mí saber de que Dios realmente creó la mitocondria. Qué perfecto que Dios creó una célula pero muy perfecta, ¿sí? Con una complejidad muy elevada. Y cómo es que entra el oxígeno que nosotros respiramos, ese oxígeno reacciona dentro de las mitocondrias con las moléculas de glucosa que nosotros comimos y ahí se produce energía y se produce calor. O sea, Dios realmente hace trabajos que son perfectos. Obviamente que dentro de ese trabajo perfecto hay algunos detalles. Así como vimos que cuando se prende fuego, el fuego reacciona con la madera, sale humo, ¿sí? Salen cenizas. También dentro de la mitocondria se producen más radicales libres y esos radicales libres producen daño, ¿sí? Pero la mitocondria tiene elementos que son antioxidantes. En las paredes de las mitocondrias tienen elementos que son protectores. Antioxidantes, o sea, sí, o sea, lo que hacen es bloquear los radicales libres y bloqueando los radicales libres, evitan que los radicales libres hagan daño. O sea, hay un detalle importante. Los radicales libres, al ser moléculas en desequilibrio, van haciendo daño todo alrededor donde están, van haciendo daño apropiándose de los electrones de las células, de las moléculas que están al lado, ¿sí? Imagínense ustedes los radicales libres apropiándose de las moléculas del ADN, por ejemplo. ¿Mm? Entonces, si un radical libre se apropia de las moléculas del ADN, ese ADN se altera y la próxima vez que se reproduzca esa célula, va a producir una célula mutante y esa célula mutante va a terminar desarrollando el cáncer, ¿sí? Los radicales libres se apropian de distintas partes de las moléculas, alteran el ADN, alteran la pared de la célula, alteran distintas cosas de la célula y eso es lo que produce el cáncer, eso es lo que produce el envejecimiento, es lo que produce muchas enfermedades. Realmente los radicales libres son causa de una gran cantidad de las enfermedades. Por ejemplo, ¿saben la diabetes? Sabemos que la diabetes un paciente con diabetes tiene más alta la glucosa, ¿no? Es justamente la glucosa elevada lo que produce una gran cantidad de radicales libres, porque hay tanta glucosa que hay tantas reacciones que hay muchos radicales libres y de esta forma el paciente diabético que usa insulina, que no se puede controlar, termina con problemas en la visión, problemas en los riñones, con insuficiencia renal. Tengo pacientes que les tienen que cortar las piernas porque justamente por el daño que le hace la diabetes. Pero ese daño es producido por los radicales libres. Es increíble porque también los radicales libres producen alteraciones a nivel del sistema nervioso. Es lo que va a favorecer más adelante tener Alzheimer, favorecer tener parkinsonismo. O sea, son los radicales libres los que hacen muchísimo daño, la explicación de muchas enfermedades, como decía antes. Y bueno, si tenemos antioxidantes, que nuestro cuerpo fabrica antioxidantes, nos protegemos de los radicales libres. El problema es que hay veces en que los antioxidantes no nos alcanzan porque tenemos demasiada glucosa o por distintas circunstancias o porque ingresamos mayor cantidad de radicales libres por otra cuestión que ahora vamos a ver. Y en ese caso se produce un estrés oxidativo en que tenemos demasiados radicales libres y pocos antioxidantes y ahí tenemos un desequilibrio y ese desequilibrio es el que favorece más las enfermedades. Entonces, ¿dónde se encuentran los radicales libres? Simplemente por respirar ya tenemos radicales libres del oxígeno, ¿sí? Y bueno, les recomiendo seguir respirando, es muy importante. Otros elementos donde hay radicales libres, que eso yo siempre lo hablo cuando doy los cursos para dejar de fumar. El tabaco es una fuente impresionante de radicales libres, por eso es que el tabaco produce tanto cáncer, produce tantas enfermedades. El tabaco realmente es una causa muy importante de radicales libres. Algunos metales, o sea, hay varias causas, o sea, algunos químicos que por ahí nosotros ingresamos,
Y otro detalle interesante que acá no lo he puesto, pero comer azúcar aumenta los radicales libres. Eso está demostrado. Y bueno, si tenemos el problema de los radicales libres, entonces tenemos el exceso de radicales libres, ¿cuál es la solución? Y me encanta ver este versículo de Génesis 1:29, que Dios, sabiendo este tema de los radicales libres, sabiendo el tema del oxígeno, le da la solución al ser humano, que le dice: toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. O sea, Dios dice: miren, la solución es, hay que comer más frutas, hay que comer más verduras, hay que comer más semillas. Porque justamente las semillas, las frutas tienen vitaminas, tienen minerales que son antioxidantes, y lo que más me gusta, y esto es lo más interesante, son los fitoquímicos, que por ahí escuchamos hablar de los polifenoles, pero justamente los fitoquímicos son los polifenoles y otras sustancias, hay cerca de 40.000 fitoquímicos distintos descubiertos hasta ahora, con grandes beneficios. Y por eso es que las frutas, por ejemplo, esta manzana, tiene una gran cantidad de antioxidantes en la cáscara, porque con esos antioxidantes en la cáscara se está protegiendo de la helada, se está protegiendo de los insectos, de los hongos, de la luz del sol. Entonces, con esos antioxidantes son mecanismos de defensa, y está demostrado que el momento que yo agarro una manzana y la como, estoy incorporando esos antioxidantes en la sangre y está teniendo un efecto positivo en mi salud. Hay frutas que son superfrutas, que llamarían, que tienen altas cantidades de antioxidantes, ¿sí? He podido estar en Brasil, en el norte de Brasil, y ahí he podido comer azaí, que es riquísimo, el jaboticaba, también una fruta riquísima, la acerola, pero siempre podemos tener acceso a estas frutas con tanto poder antioxidante. Hay un médico que me gusta mucho, es un médico que está en Nueva York, Rui Haliu, y Rui Haliu habla, a él le dicen doctor Manzana, por ahí le ponen como sobrenombre, y le habla de cómo realmente comer mayor cantidad de frutas, de verduras. Él habla de que hay, tiene una, o sea, se potencian los antioxidantes de las frutas y las verduras. Y esto es importante porque por ahí uno dice: bueno, yo voy a comprar un antioxidante en un frasquito que se vende de resveratrol, algún antioxidante que en la farmacia. Y Rui Haliu ha demostrado, y varios científicos han demostrado, que el antioxidante que yo puedo comprar en la farmacia no tiene para nada el beneficio que tienen las frutas y las verduras y las semillas. O sea, realmente Dios ha ubicado los antioxidantes en las frutas, en las verduras, de una forma que hace que sean mucho más efectivos que cualquier pastilla que se pueda fabricar. Voy a pasar eso, pero más o menos esa es la idea. Quiero mostrarles esto. Cuando yo estoy resfriado, ahora estoy medio resfriado, acá estamos en invierno. Cuando estamos resfriados, ¿vieron cuál es la fruta que comemos siempre cuando estamos resfriados? A ver, díganme ustedes. Naranja. La naranja, muy bien, Paula, gracias. Fíjense que Rui Haliu acá se puso a ver cuáles son las frutas que tienen más poder antioxidante. O sea, comemos la naranja porque tiene vitamina C, pero la vitamina C en sí lo que tiene es el poder antioxidante, ¿sí? Entonces se comparó en base a la vitamina C, comparando con la vitamina C, con el poder antioxidante de la vitamina C, y se vio cuáles son las frutas que tienen más poder antioxidante comparando con la vitamina C, equivalentemente, ¿no? En primer lugar, el arándano. Fíjense ustedes que es una fruta con mucho poder antioxidante, la manzana roja, la uva, la frutilla. Fíjense en la naranja, hasta la banana tiene más poder antioxidante que la naranja, ¿sí? La pera. Pero lo que más me llamó la atención es que cuando Rui Haliu, este investigador que estaba hablando, cuando él mezcló las frutas, ¿sí? Él dice, lo que dice la investigación, el trabajo, es que aumenta por 4 el poder antioxidante al mezclar las frutas, ¿sí? Y esto me llamó mucho la atención. Y esto también creo que estamos en un ámbito, con muchas personas que han leído el libro de Ellen White, hay algunas personas que dicen que no hay que mezclar frutas y verduras, y Ellen White, en 2 citas, dice que a algunas personas con dispepsia no les conviene mezclar frutas y verduras, pero en ningún momento dice Ellen White que no hay que mezclar frutas y verduras para toda la población, ¿sí? Se refiere a algunas personas con dispepsia, pero muchas personas conozco que dicen: no hay que mezclar frutas y verduras, o estas frutas se mezclan con estas, qué sé yo. Eso no tiene ningún fundamento, pero para nada, realmente para nada. Y si alguna vez escuchan de alguien que
que dice que las frutas no son buenas no es bueno comer frutas porque no ayuda, o comer frutas después de la comida, qué sé yo, no tiene ningún fundamento científico en lo más mínimo eso, pero realmente no tiene ningún asidero, porque comer frutas, verduras, semillas, que es lo que Dios nos ha dado, tiene muchos beneficios para nosotros. Y si yo estoy comiendo un plato que hago con granola, que le pongo manzana, le pongo banana, le pongo naranja, estoy potenciando el efecto beneficioso de esas frutas. Realmente, Dios ha hecho así, que comamos mucha variedad, que siempre que podamos comer con variedad, eso es algo que nos beneficia muchísimo. Voy a pasar esto. Realmente se ha visto en muchos trabajos científicos de que cuanto más comemos frutas, verduras, semillas, que es lo que Dios nos ha dado, más beneficios tenemos para nuestra salud, y eso no hay ninguna duda de eso. Hasta se ha visto estudios con pacientes diabéticos que uno dice, sí, el paciente diabético pero no tiene que comer tantas frutas porque son muy dulces, y claramente se ha visto que pacientes diabéticos que comen más frutas tienen mucho menos daño producido por la diabetes. Eso es muy interesante. ¿Por qué? Justamente por el poder antioxidante que tienen. Ahora, vamos a poner un ejemplo. Hace poco hicimos una investigación acá en la universidad. Acá en Argentina tenemos el país, que es el país que está, una ciudad que está más al sur de todo el mundo, que se llama Ushuaia, y una ciudad que está bastante cerca de la Antártida. Y entonces hicimos una investigación en distintas iglesias acá en Argentina, y entonces estuvimos hablando con la gente de Ushuaia, y ahí no tenían acceso a frutas. Dice, acá las frutas nos llegan realmente de muy mala calidad. Es increíble, porque Dios pensó esta posibilidad. Dijo Dios, ¿qué pasaría si una persona no puede comer frutas y verduras? De paso, si alguien no puede comer frutas y verduras, siempre le recomiendo que incluya semillas en su alimentación, incluya todo lo que sea semilla de chía, semilla de lino. Siempre tenemos tantas posibilidades para incorporar antioxidantes, que eso es importantísimo. Pero actualmente Dios pensó también, dice, ¿por qué no le damos que cuando uno haga ejercicio, simplemente por hacer ejercicio, se producen antioxidantes? Fíjense qué interesante esto. O sea, salir a caminar, salir a correr, toda actividad que hagamos también nos tiene un efecto antioxidante y ayuda muchísimo a nuestro organismo. Ahora, una persona que también tiene problemas, que no puede llegar a hacer ejercicio, fíjense, Dios piensa qué hacemos en esa situación. Enseguida, observen esta investigación, como la melatonina. La melatonina, ¿saben qué es la sustancia más antioxidante que tenemos en nuestro organismo? Y la melatonina se libera cuando nos acostamos más temprano, cuando apagamos el teléfono, ¿sí? Ahí se libera mayor cantidad de melatonina. Estamos en una sociedad donde cada vez comemos menos frutas, cuando comemos más alimentos ultraprocesados, que no hacemos actividad física, que estamos encerrados, no disfrutamos de la luz del sol, nos acostamos tarde por culpa de las pantallas, ¿sí? Y todo eso nos termina alejando de los antioxidantes, nos termina alejando de los beneficios que Dios quiere darnos. Por eso, cuando observo eso, que Dios realmente nos benefició ayudándonos, haciendo todo perfecto, que nuestro cuerpo al hacer ejercicio, ¿no?, se siente mejor, al dormir se siente mejor, al comer saludablemente se siente mejor. Veo como Dios todo lo que hizo, realmente lo hizo perfecto, y eso me llama mucho la atención. Hay una idea que una vez se me ocurrió para hablarlo con mis alumnos, que es la ley de la variabilidad de los beneficios, que justamente habla de beneficios limitados, nulos y múltiples. Entonces, por ejemplo, yo tengo un problema, vamos a poner un ejemplo, estoy trabajando y no me alcanza el dinero, ¿sí? Llega el fin de mes y no me alcanza el dinero. Entonces, si trabajo 8 horas por día, digo, bueno, ¿qué puedo hacer para poder conseguir más dinero? Trabajo más y ahí encuentro una solución. Trabajo más, ahora trabajo, en vez de trabajar 8 horas, trabajo 12 horas. Y ahora tengo una solución y ahora sí tengo más dinero, ¿sí? Pero esto es así. Fíjense, estos 3 patitos están en un lago muy, muy tranquilo, pero un patito se mueve y afecta a los demás patitos. O sea, cada cosa que nosotros hacemos tiene una consecuencia en los demás. Fíjense este hombre. Se piensa que es el hombre más inteligente del siglo pasado, y él, con toda su inteligencia, en un momento le dijo al presidente de Estados Unidos, le mandó una carta y le dijo que fabrique la bomba atómica para defenderse de los alemanes, y lo que él nunca pensó
es que Norteamérica iba a tirar la bomba atómica en el Japón e iba a matar a miles de personas. Y Einstein realmente se arrepintió totalmente de haber enviado esa carta al presidente de Estados Unidos. Entonces, observen ustedes, tanta inteligencia, ¿sí? Y ahora vamos yendo al tema, tanta inteligencia no siempre alcanza a cubrir no siempre alcanza a resolver todas las cosas, ¿sí? Entonces, yo tengo un problema, me falta dinero, trabajo más, ¿y qué ocurre? Si yo trabajo más horas, estoy más cansado, me empiezo a enfermar más, empiezo a tener más discusiones en mi casa, porque estoy más cansado, me pongo más irritable, me empiezo a discutir más con mi esposa, los trato mal a mis hijos. Eso también afecta en distintos aspectos de mi vida. Y al final, sí, resolví el problema, ahora tengo más dinero, pero en realidad estoy destruyendo otros aspectos de mi vida. Por eso se llama ley de beneficios limitados, ¿sí? Tiene un costo, lo que yo resolví tiene un costo. Fíjense, por ejemplo, otras personas, directamente cuando tienen un problema y no alcanza el dinero, y viene la esposa y le dice, mira, no hay dinero en casa, entonces ¿qué va? Se va a un lugar, a un bar, y se toma varios vasos de whisky, y de esa forma resuelve su problema, escondiéndose del problema. Entonces, pues cuando llega a la casa, su esposa no lo trata muy bien, se enferma, pierde el trabajo y realmente se le complica mucho más todo. Y ahora tiene más problemas y esa es la ley de beneficios nulos. Fíjense un remedio para la presión arterial. Y esto es interesantísimo. ¿Saben cuánto se gasta en producir un remedio, pero desde cero para que se invente un remedio? Todo el trabajo de desarrollar ese remedio hasta que sale al mercado. El remedio sale más o menos $1.000 millones, ¿sí? Fabricar un remedio nuevo, $1.000 millones. Pero ese remedio nuevo es interesante porque tiene efectos adversos. Hay remedios antihipertensivos que producen depresión, otros remedios antihipertensivos que producen arritmias, tienen distintas alteraciones. Y uno dice, con $1.000 millones, ¿no pueden hacer algo que sea perfecto? O sea, Einstein, con toda su sabiduría, se le escaparon cosas. Fíjense esto que interesante. Einstein, con toda su sabiduría, hay cosas que no pudo controlar, ¿sí? Con $1.000 millones se hacen remedios carísimos que también tienen efectos adversos y tienen problemas. En cambio, fíjense cuando Dios hace las cosas. Una nuez aumenta la expectativa de vida, mejora el perfil lipídico, mejora el colesterol, protege y ayuda al sistema nervioso, reduce el riesgo de enfermedad coronaria, ayuda a bajar de peso. Eso es Dios, ¿sí? Cuando Dios hace las cosas, hace perfecto. Por ejemplo, la actividad física aumenta la autoestima, protege el sistema cardiovascular, reduce la posibilidad de tener cáncer, mejora el sistema inmunitario, reduce la ansiedad y depresión. Dios, haciendo las cosas, las hace perfectas. Y nosotros, cuando las cosas nos salgan mal, cuando se nos compliquen, ¿en quién nos vamos a apoyar? En nuestra fuerza, en nuestra capacidad, que es muy limitada. Por más que tengamos la mente de Einstein, nuestra capacidad es limitada. Por más que tengamos mucho dinero, nuestra capacidad es limitada. En cambio, cuando nos apoyamos en Dios, las cosas salen distintas. ¿En qué nos apoyamos? ¿En qué creemos? Y esto es muy importante que lo analicemos, ¿sí? Dios realmente, acá. Dios realmente todo lo que planifica, lo planifica para nuestro beneficio. Y eso es maravilloso. Todo lo hace para nuestro beneficio. Y está en nosotros aprovechar y disfrutar cada vez más todas las cosas que Él nos da. Desde el tema estilo de vida, pero también ese momento de encontrarnos con Dios, ese momento de poder hablar con Dios, ¿sí? De pedirle ayuda, de contarle nuestras dudas, nuestros miedos. Y de esa forma podemos aprovechar todo lo que Dios tiene para nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por escuchar. Gracias, doctor Arnold. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Y queremos que nos diga un poquito acerca del libro Revoluciona tu Salud. Bueno, el libro Revoluciona tu Salud es un libro que más o menos hace unos 4 años me pidieron que escriba junto con un médico muy reconocido de Perú,
y un médico también muy reconocido de México, hablaron de la casa editora acá sudamericana, acá en Argentina, que es la casa que publica e imprime los libros en español de todo Sudamérica. Y nos pidieron que entonces entre 3 médicos escribamos ese libro. Pasó el tiempo, los otros 2 médicos no escribieron nada, así que un día me llamaron de casa editora, me dijeron: Werner, vos estás a cargo de todo el libro. Realmente ahí me preocupé mucho porque tenía una responsabilidad mucho mayor. Pero bueno, me puse en manos de Dios, realmente oré muchísimo, me puse a investigar mucho, he leído mucho, realmente creo que esta es mi tesis doctoral, yo podría decir, no lo publiqué como una tesis doctoral, pero realmente he leído muchísimo, he investigado mucho, mucho. Y ese libro justamente habla sobre el síndrome metabólico. El síndrome metabólico es un estado de salud en que se favorecen las enfermedades como el cáncer, las enfermedades como la hipertensión arterial, las enfermedades cardiovasculares. Entonces, el síndrome metabólico justamente es algo que impregna toda nuestra vida. Y ahí, pues precisamente, o sea, cuando nosotros no tenemos un estilo de vida saludable, se desarrolla el síndrome metabólico. Y eso, o sea, nos va a favorecer hasta el Alzheimer, o sea, muchas enfermedades. Pero el hipotiroidismo, por ejemplo, fíjense, enfermedades que uno piensa siempre: bueno, sí, cuando yo tengo 80 años me va a agarrar el Alzheimer, pero ahora no me preocupa. Sí, pero el hipotiroidismo son enfermedades que tienen las personas jóvenes también, ovario poliquístico. Entonces, son todas enfermedades que están relacionadas con el estilo de vida. Y el libro lo que habla es eso. En primer lugar, desarrolla un poco esas enfermedades y cómo se relacionan con el estilo de vida. Y después está la solución, que la solución son lo que conocemos nosotros, son los 8 remedios naturales. Pero es interesantísimo porque cada vez que investigo más, voy descubriendo cómo Dios hace todo perfecto. O sea, por ejemplo, no sé si saben ustedes que el horario en que yo me alimento, y eso lo dijo Elena White muy bien, el horario en que yo me alimento va a modificar cómo se va a absorber la comida y va a modificar el efecto que tiene ese alimento en mi salud, ¿sí? O sea, vieron que esta famosa frase: desayuna como rey, almuerza como príncipe y cena como mendigo. Una cena abundante va a favorecer muchísimo, va a aumentar la resistencia a la insulina, va a aumentar la liberación de radicales libres, va a producir más inflamación. Es algo que afecta, ¿sí?, a todo el cuerpo. Les voy a otro detalle más: simplemente las horas de sueño que uno toma produce cambios epigenéticos, o sea, depende de las horas que uno duerme, eso produce cambios epigenéticos que afectan al 40% de nuestros genes, ¿sí? Entonces, el tema del agua, ustedes no se imaginan, ¿sabían que tomando más agua baja el colesterol? Fíjense qué interesante esto. Entonces, hay tantas cosas que Dios nos ha dado, y todo eso está escrito en el libro pensando en personas que no conocen toda esta información, pero también para nosotros que somos de la Iglesia Adventista, conocemos la información de los 8 remedios naturales. Es lindo encontrarle la base científica a los 8 remedios naturales. No está descrito como 8 remedios naturales porque estamos trabajando con personas que no son de la Iglesia, pero sí se desarrollan. Y lo que más me gusta de todo es que la última parte del libro habla de la confianza en Dios como un remedio natural. Hoy está demostrado científicamente, hay un doctor Koenig, se llama, norteamericano, que él ha demostrado que ir a la iglesia tiene un efecto muy positivo sobre la salud, y eso está escrito ahí en el libro. Wow, gracias, doctor Werner. ¿Cómo podemos conseguir ese libro? No sé, no sé Norteamérica. Acá en todo lo que es Latinoamérica, sí, en Argentina, o sea, en todo lo que es Sudamérica, los colportores lo tienen, sí. Me imagino que habría que buscar algún colportor que esté en Ecuador. Habría que empezar a buscar, pero vamos a buscar a ver cómo conseguirla afuera de Sudamérica. Es un Revoluciona tema de venta que hay que trabajarlo, y la casa editora tiene que trabajarlo. Revoluciona tu salud es el nombre del libro. Hay una pregunta y terminamos con esta pregunta. Ella tiene hipotiroidismo. ¿Hay alimentos que debo comer y otros que no debo quitar? Es Este, hipotiroidismo subclínico.
Sí, más que alimentos, o sea, obviamente que hay alimentos que por ahí podría modificar un poco el tema de los niveles de la levotiroxina, sí, la levotiroxina en la sangre, la T3 y la T4, pero es todo el estilo de vida completo, o sea, simplemente hacer actividad física ayuda a normalizar, hacer actividad física nos ayuda a normalizar la tiroides. Este, todo lo que sea grasa, todo lo que sea azúcar, favorece, altera la microbiota, ¿sí? Pero eso es un tema bastante complejo, altera la microbiota, y la microbiota tiene mucha relación con la tiroides, con la glándula tiroides. Entonces, eso es más complejo que algunos alimentos, ¿sí? O sea, es importante alimentarse saludablemente, es importante hacer actividad física, es importante descansar bien, ¿sí? Tomar agua. Entonces, cuidando varios detalles, uno puede sentirse mucho mejor, uno puede estar mucho mejor y controlar la glándula tiroides, ayudar a regular la glándula tiroides y otras patologías, ¿no? Bueno, muchas gracias, doctor. Sé que tiene pacientes que atender y le agradecemos por su tiempo. Le voy a pedir que tenga una corta oración para terminar. Bueno, oremos entonces. Querido Padre que está en el cielo, muchas gracias, Padre, te doy porque podemos estar juntos aquí. Gracias porque podemos hablar de las cosas que tú haces, que son perfectas. Padre, realmente necesitamos que tú también hagas un trabajo muy importante en la vida de cada uno de nosotros. Así como has creado todo perfecto, también queremos pedirte que trabajes en nuestro corazón, en nuestra mente, y para poder ser útiles, para poder ser personas perfectas, no para ser santos ni distintos, sino para poder mostrar tu amor a cada persona donde vayamos. Padre, bendice a cada uno de los que están aquí, bendice a los que van a escuchar este video y ayúdanos, Padre, a estar siempre contigo. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.